Vamos a estar mirando ahí en Marcos capítulo 8, del versículo 27 al 30. Tiene allí como título la confesión de Pedro. Este pasaje también, o este relato también lo encontramos en Mateo 16, del 13 al 20, y en Lucas 9, del 18 al 21. Así que nos tomaremos algunos pasajes allí, sobre todo de Mateo, un poco, que donde está un poco más extenso este relato. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor allí en Marcos 8, 27 en adelante. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo o que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y hasta aquí hemos visto varios capítulos anteriores que hemos arrancado con el estudio de Marcos, de la doctrina que Cristo predicó y de los milagros que llevó a cabo durante todos estos capítulos que íbamos viendo, durante todo este periodo. Prácticamente ya 2 años hasta aquí el Señor venía enseñando y haciendo milagros y enseñando a sus discípulos. Y llega a este punto donde Jesús entiende que era el momento de preguntarle a sus discípulos qué pensaba la gente de él, después de tantos milagros, después de tanta enseñanza. ¿Qué pensaban las personas, la gente común en cuanto a él? Y luego le hace la pregunta a ellos: ¿qué piensan ustedes que soy yo o que es el Cristo? Entonces, ¿qué pensamos de todo esto que hasta aquí hemos estado viendo? ¿Qué significa para nosotros todo lo que hemos venido estudiando y mirando? La otra pregunta: ¿se han escrito estas cosas para entretenernos o para proveer de material sobre lo cual podemos meditar? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿O por qué se han escrito estas enseñanzas en la Biblia? ¿Se han escrito solamente para entretenernos, solamente para leer y nada más? ¿O se han escrito proveyendo material en cuanto a Dios, en cuanto a su revelación, en cuanto a quién es Él? ¿Sí? ¿Quién es nuestro Señor y Salvador? En Juan capítulo 20, del versículo 30 al 31, el apóstol Juan allí dice, en San Juan 20, 31, ciertamente estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan 20, 31, el apóstol Juan aquí dice en el versículo 30, muchos milagros el Señor había hecho y muchas cosas más Él ha hecho. Pero estos se han escrito, como dice allí, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para eso se ha escrito la palabra del Señor. Y yo digo amén a esto, porque para mí es justamente para eso. Para eso yo lo tomo la palabra. Para tener vida en Jesús y para creer en Él. Ya que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Entonces, la pregunta que se hace, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti o para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? Vemos y hemos estado leyendo aquí en San Marcos, del capítulo 8, la confesión de Pedro. Jesús y sus discípulos se fueron a esta región, a esta aldea,
en Cesarea de Filipo. Y allí mientras caminaba con sus discípulos, dice Lucas 9:18, mientras oraba Jesús, en el camino preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? O como dice Mateo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Le respondieron algunos Juan el Bautista, otros dicen Elías y aún otros uno de los profetas. Y Mateo 16, el 14 dice, y otros Jeremías. Las personas creían que Jesús era un prominente mensajero de Dios. Creían que era alguien ya muerto, pero que había resucitado en la persona de Jesús. Uno de los profetas de antaño, por ejemplo, Herodes, él pensaba que Jesús era Juan que había resucitado. Y le tenían temor, le tenían miedo, porque ellos sabían las Escrituras de que iba a venir un Mesías y que iba a conquistar la nación, que iba a conquistar el mundo. Pero lo que no sabían, o lo que ellos malinterpretaban, esa conquista de Cristo. Porque luego más adelante vamos a ver cómo el Señor le reprenda a Pedro, porque ellos tenían en su mente de que el Mesías iba a venir a reinar, a sacar a los romanos del poder y solamente iba a establecer el reino allí en Jerusalén, en Israel. Y iba a ir en contra de todos sus opresores. Iba a haber riqueza, prosperidad y un montón de cosas. Pero lo que todavía no entendían de que el Mesías iba a venir a sufrir primeramente. Iba a venir a entregar su vida por su pueblo, por su iglesia. Entonces estas personas creían, uno tenía un pensamiento, otro, y uno creía que era Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o algún profeta de antaño que había resucitado en la persona de Jesús como una reencarnación, lo cual no es antibíblico, esas cosas. No así la resurrección, pero la reencarnación no es bíblico, pero sí la resurrección de los muertos. Al ser Jesús una persona que no podía pasar desapercibido, cada uno expresaba su propia opinión de él. Cada uno decía algo de Jesús. Lo mismo que pasa ahora, hermano. Cada uno tiene una opinión en cuanto a Cristo, en cuanto a la verdad de Dios, en cuanto a quién es Dios. Hay opiniones muy honorables que pueden estar lejos de la verdad. Opiniones que parecen honestas, que parecen verdaderas, pero parecen, porque están lejos de la verdad bíblica. Cada día vemos muchas personas que tienen a Jesucristo en alta estima, pero no le conocen según la palabra de Dios, o lo que nos dice la palabra. Muchísimas personas que tienen en alta estima a Cristo, pero no le conocen al Cristo verdadero, al Cristo que salva, que perdona, que ama, que tiene misericordia, al Cristo que está con nosotros en todo momento y que nos ha hecho esa promesa de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque importa poco lo que los hombres piensan de nosotros, nos hace bien a veces, hermanos, saber lo que la gente dice de nosotros. No para buscar nuestra propia gloria, sino para percatarnos de los defectos que no vemos en nosotros. ¿Sí? Hay cosas que nosotros no vemos de nosotros. Por lo tanto, aunque importe poco la opinión de los demás, a veces es necesario escuchar y saber qué es lo que están diciendo de nosotros. No por chusma, ni tampoco por gloriarnos, ¿sí? Sino para ver dónde podemos mejorar. Si ellos dicen algo de nosotros, bueno, ver si realmente es cierto y autoevaluarnos
para ir mejorando en el Señor. Como dije, importa poco la opinión de los demás, ¿sí? Pero es necesario dar un buen testimonio como cristiano y como hijo de Dios. Los discípulos tenían de Jesús mejor información que toda la multitud, que toda la gente del pueblo, por su continua convivencia con Él. Vivían con Él, sabían quién era Jesús, le conocieron desde el momento que Jesús le llamó, porque estuvieron con Jesús en todo momento. Sabían quién realmente era Jesús, sabían mucho mejor, tenían mejor información que la gente común, que las masas que se amontonaban cuando Jesús hacía milagro o multiplicaba los panes y los peces. Sus discípulos tenían mejor información en cuanto a Cristo. Ahora, quienes saben de Cristo más que el común de la gente deberían de ser consecuentes de ese conocimiento. Y estar mejor dispuesto para dar de Jesús un testimonio convincente. Los discípulos estaban estudiando con Él, con el Maestro, aprendiendo, conociéndole, a fin de ser aptos para instruir a otros, como dice 2 Timoteo 2:2. Ser aptos para instruir a otros. Lo que has aprendido de mí, le dijo Pablo a Timoteo, esto te encargo y enseñas a otro también, para que guarden la verdad de Dios en sus corazones. Es necesario tener un conocimiento correcto de la verdad. Así que la pregunta que Jesús también le hizo a estos discípulos también es para nosotros. ¿Quién digo yo que es Jesús y cómo lo confirmo con mi vida? ¿O cómo lo estoy manifestando a este Cristo que yo digo que le conozco? ¿O que yo digo que sé quién es Jesús? ¿Cómo estoy manifestando con mi testimonio, con mi vida, con mi carácter? ¿De qué manera manifiesto quién es Jesús? En el versículo 29 de Mateo 16, acá de Marcos 8, en el versículo 29, que ya hemos leído, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pedro se adelanta a responder por todos ellos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Mateo 16:16. La respuesta de Pedro representa la convicción de los 12. Sabemos que Pedro era así explosivo, audaz, y cuando Jesús decía algo, preguntaba algo, él era el primero que saltaba, el primero que hablaba. Y en este caso pasó eso. Pero aquí, en respuesta a todos los 12, al resto, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro representa la convicción de los demás. ¿Quién decís que soy yo? Lleva una lección muy importante para nosotros hoy en día. Porque un creyente sincero es aquel que está dispuesto a expresar sus convicciones a pesar de la opinión popular, a pesar de lo que puedan decir, y de manifestar abiertamente una convicción que es contraria a la de las masas. Nuestra opinión en cuanto a Jesús debe ser contraria a la opinión de los demás. Porque si decimos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, debemos de conocer a Jesús. Por ende, nuestra opinión es diferente a la opinión de los demás, a las demás personas. Debe de ser un creyente que con osadía sale al frente en defensa de la verdad. Ese debe ser un verdadero creyente. Porque practica la verdad y porque vive la verdad. Por esa razón debe ser nuestra opinión diferente a las de las masas, a las demás gente. Porque vivimos la verdad, porque practicamos la verdad de Cristo, la verdad de Dios.
El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones acerca de la persona y obra de Jesús. No depende de otra cosa nuestro estado espiritual. Depende de la obra y de Jesucristo mismo. Depende de la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso depende nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras convicciones, nuestra vida espiritual. El que permanece en Cristo debe manifestar ese cambio en su vida. Porque el permanecer en Cristo debe resultar en fructificación espiritual. Si nosotros estamos en Cristo, como dice Juan 15, debemos de manifestar frutos para vida eterna. Frutos que confiesen su nombre. Juan 15, 5. Eso es lo que debe hacer un verdadero creyente que conoce a Jesús, que ama a Jesús y que lo tiene no solo en alta estima, sino que sabe que Él es Dios, que es el Hijo del Dios viviente, que es el Mesías, el Salvador del mundo. El reino es para los valientes, dice Mateo 11:2, para aquellos que no niegan la verdad, para aquellos que confiesan a Jesucristo públicamente. Como sabemos y conocemos de aquellos varones que han defendido la verdad, de aquellos primeros discípulos del Señor y de los apóstoles mismos que dieron su vida por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo, no negaron a Cristo, sino que fueron valientes, entregaron su vida por amor a Jesucristo. El reino de los cielos es para hombres de espíritu recio y vigoroso como José, hombres como Moisés, como Josué y Caleb, que tenían otro espíritu, al de la multitud, al de los demás que habían ido a espiar la tierra prometida, como Samuel, como David, y como los apóstoles y muchos otros varones valientes en el Señor. Y es también para mujeres valientes como Ruth, Débora y como cuantas otras servidoras del Señor. No es para aquel que tiene miedo de decir la verdad o de confesar públicamente a Jesucristo como su Señor y Salvador. No, es para valiente, para esforzado. Por supuesto que debemos de conocer quién es Jesús para que haya convicción en nuestra vida, en nuestro corazón. Y para no negar la verdad bíblica. Las Escrituras condenan radicalmente la conformidad con el mundo. Vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y aquí vemos que las Escrituras condenan radicalmente la conformidad con el mundo, el transigir en asuntos fundamentales y la renuncia a ser distinto. Romanos 12:2 nos dice: no conforme a este siglo, sino renovado el entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 6:14, no uniéndonos en yugo desigual con los que no creen. No amando al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque en el mundo lo que hay es deseos de la carne, de los ojos y vanagloria de la vida, y todo esto, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 al 17, todo esto no proviene de Dios. El amor a este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, esas cosas no provienen de Dios, no provienen del Padre.
Porque esas cosas buscan nuestra carne, satisfacer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro apetito carnal, no la voluntad de Dios. Al no ser del mundo, el creyente, como dice Juan 17:16, es luz en el mundo, luminares en el mundo, dijo el apóstol Pablo en Filipenses. Debemos, hermanos, de ser espiritualmente diferente al mundo para ser una bendición en el mundo, como así también vemos aquí en Marcos capítulo 8, del versículo 28 al 29 que acabamos de leer. Todos decían que Jesús era un hombre simple, que era Juan el Bautista, Elías o uno de los otros profetas. Y hermano, cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente decían, ¿quién es este? Sus discípulos sabían quién era Jesús. La gente no le conocía o le conocía de otra manera, no como realmente era Jesús. Decían otras cosas de él, lo mismo que pueden decir de nosotros. La gente que no nos conoce, que no se sientan a charlar o a dialogar quiénes somos. ¿Sí? Yo puedo decir cualquier cosa de usted si no le conozco, si no me siento a charlar con usted, si no dialogo con usted, si no dialogamos juntos. Yo lo veo una vez a la semana tal vez y puedo decir cualquier cosa porque no le conozco. Pero si yo me siento con usted y charlamos y hablamos, nos vamos a ir conociendo. Y es lo que los discípulos iban haciendo durante todo este tiempo. Iban conociendo quién era Jesús. Hasta que llega un momento y dijo Jesús, este es el momento de preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y hasta aquí hemos visto varios capítulos en la palabra del Señor. Y hemos caminado un periodo de tiempo juntos. Y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido hasta aquí de Jesús? ¿Qué sabemos de Él hasta aquí? ¿Quién es Él para nosotros? Todo lo que hemos aprendido hasta aquí nos ha traído convicción en nuestro corazón, en nuestra vida, o nos ha hecho más confuso de lo que estábamos antes. El verdadero creyente que conoce a Jesús, el Cristo, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como le dijo Pedro, ¿dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida? Solo tú, porque tú eres el Hijo del Dios viviente, tú tienes palabra de vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice en Mateo 16:17 encontramos este relato. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta luz provenía solo del Padre Celestial. No venía de la carne, ni de la sangre, ni de cualquier sabiduría humana. Venía de Dios mismo. La fe salvífica es un don de Dios. Es lo que había venido sobre la vida de este varón, de estos discípulos. Esa fe que te lleva a acercarte a Cristo, a conocerle a Cristo. La fe nos acerca a Cristo, nos lleva a conocer a Cristo, a saber quién Él es. Porque si no tenemos fe, podemos acercarnos en carne, en sangre, y ser uno más de las masas o de la gente del montón, pero no conocemos a Cristo. Porque no hay una fe viva en nosotros, una fe que obra en la verdad de Dios. La fe salvífica es un don de Dios, Efesios 2:8. Y donde quiera que esta fe se encuentre, es obra de Dios. Pedro confesó porque creyó. Porque le fue revelado del Padre.
como le dijo Jesús, bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás. Y el versículo 18 y 19 nos dice allí de Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerde este texto, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, no los hombres, no las personas. Jesús mismo está edificando su iglesia en el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo Jesucristo mismo la piedra principal de ese edificio. Si Cristo no está en el edificio, todo se derrumba. Todo. No existe ni profeta, ni apóstoles, nada. Jesús es la piedra fundamental de este edificio. No sobre Pedro como hombre, sino más bien sobre la confesión de fe que había hecho Pedro. Sobre esa roca Jesús edifica su iglesia. Esa palabra que Pedro había dicho porque se le vino de parte de Dios, porque Dios le había revelado que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa fe viva, verdadera, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo es la roca fundamental. Y sobre Cristo está fundada la iglesia de Él, que Él mismo está edificando. Porque, hermanos, si se quita, como dije, a Cristo de la iglesia, no es otra cosa sino que sinagoga de Satanás. Si Cristo no está, las congregaciones son sinagogas de Satanás. Porque Cristo ya no es el centro. Cristo ya no es la piedra fundamental que sostiene ese edificio. El fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2, 20 al 22, el Señor edifica su iglesia sobre la doctrina apostólica. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Siendo Jesucristo la piedra angular de ese edificio. La iglesia, columna y baluarte de la verdad, primera de Timoteo 3:15. Somos edificados sobre su ministerio y sobre su vivo ejemplo. Los apóstoles son, y los profetas, el fundamento de la iglesia. Pero Jesucristo es la piedra fundamental de ese edificio. Es como todo un edificio que está sostenido sobre una sola columna, y esa columna es Cristo. Si esa columna se cae o desaparece, todo el edificio se cae. Jesús nos hizo el ejemplo de aquel que edificó su casa sobre la roca, que vinieron ríos, vientos y esa casa no cayó, porque estaba sobre el fundamento de la roca, que es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia sigue creciendo, la iglesia de Jesucristo. El Señor sigue trayendo los que han de ser salvos a su iglesia, al redil. Y el infierno mismo no va a prevalecer contra la obra de Cristo, ni el mismo Satanás. Podrá hacer un montón de artimañas y un montón de cosas, pero la obra es de Cristo, porque Él edifica su iglesia, no nosotros. Nosotros somos simplemente servidores del Señor, siervos de Él, esclavos por amor a Jesucristo. Somos solamente eso, instrumento en sus manos, siendo pulido todos los días y limpiado de nuestros pecados. Pero Él es el que hace la obra en su iglesia y en cada persona. Mi iglesia no va a perecer, dice el Señor. Ni las puertas del Hades va a prevalecer contra esa iglesia o contra esta iglesia, la iglesia que el Señor está haciendo. Hasta el fin de los siglos habrá comunidad de verdaderos creyentes en este mundo, hasta que Él venga.
la iglesia seguirá siendo edificada. La iglesia siempre será más que vencedora. Romanos 8:37. Somos más que vencedores en Cristo, en aquel que nos amó con amor eterno, en aquel que dio su vida por nosotros, que murió y fue al corazón de la tierra y estuvo allí 3 días, pero resucitó al 3er día. Y nosotros morimos con Él y hoy resucitamos, estamos vivos, porque Él ha resucitado. Y su justicia fue imputada en nosotros, y nuestra injusticia sobre Él, cargó en el madero. Y Él vive y reina por los siglos de los siglos, y está sentado a la diestra del Padre, y un día vendrá por nosotros. ¿Cómo estamos conociéndole a este Cristo? Muerto, resucitado, glorificado. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida en Él? ¿De qué manera estamos manifestándonos y mostrando al mundo, o donde nos toca estar, de que verdaderamente conocemos a este Jesús, Salvador nuestro, a este Jesús, Hijo del Dios viviente? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dijo Jesús a Pedro. El reino de Dios que sería pronto establecido y expandido sobre la tierra. Vimos la vez pasada el ejemplo de la levadura. Así es el reino de los cielos, que se expande por todo lado. Y en el día de Pentecostés ocurrió esto. Pedro tuvo esa llave para abrir el reino de los cielos, y más de 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. Dice allí en Hechos que la gente estaba compungida dentro suyo, diciendo: ¿qué haremos? Porque se abrió esa puerta y la luz del Evangelio llegó como espada de doble filo en sus corazones y les hizo ver su pecado. El día de Pentecostés, Pedro fue el primero quien abrió la puerta de la fe a los judíos, y luego vemos en el capítulo 10 de Hechos cuando también Pedro va a la casa de Cornelio, gentil, y también reciben el Espíritu Santo y también es predicado la palabra del Señor. Y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Todas aquellas cosas que atas en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Esto que el Señor le dice al apóstol está hablando en cuanto a la disciplina eclesiástica. No es que podemos andar atando cualquier cosa, ¿no? Atando y desatando y declarando y no sé qué otra cosa. No. Esto tiene que ver en cuanto a la disciplina de la iglesia. Dios ha dado la autoridad a la iglesia de atar y desatar, en el sentido de disciplinar a las personas cuando están en pecado, de corregir a las personas. Y dice el Señor: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tiene que ver con la recepción de personas en la iglesia y la expulsión de ellas, de las personas. La iglesia tiene esa autoridad de parte de Dios. Entonces, hermanos, vemos este relato glorioso en el Señor, que nos muestra y nos lleva a meditar y pensar quién es Cristo para nosotros. Jesús le advierte allí en Marcos 8:30 que no hablara a nadie de estas cosas, que no dijese a nadie de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía no llegaba el tiempo que las personas sepan quién era Él. Todavía no había llegado ese tiempo para publicar
públicamente quién era Jesús. Por eso Jesús venía advirtiendo constantemente, no digan a nadie. Le sanaba a alguien y le decía, no vayas y diga a nadie. Ve a tu casa, ve a tu familia, ve a los tuyos. Porque todavía no era el tiempo de que Cristo sea manifestado a la multitud como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque la gente pensaba diferente a Él. Mas aquellos que le conocen a Jesús piensan de una manera correcta de Jesús. Porque la revelación la da Dios a través de su Espíritu Santo. Si nosotros hoy conocemos y sabemos quién es Jesús, es porque el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Es porque su Espíritu Santo nos ha guiado a esta verdad de Dios, de saber quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor nos ayude, hermano, y podamos dar testimonio de que verdaderamente conocemos quién es Jesús